la universidad no ha habido ninguna masacre. Solamente he llegado a comprobar la existencia de 2 personas que dentro de la universidad fallecieron. Esa es la comprobación que he tenido. No ha muerto nadie más aquí. No ha habido masacre ni maltrato para nadie. El rector, bueno, se quedó acá en la universidad, para él era su deber, porque él respondía dice, es mi responsabilidad, es mi deber, y lo entendimos así. Y para nosotros era nuestro deber quedarnos acá en la idea de contribuir en todo lo que pudiéramos a ser capaces de frenar el golpe. Era el compromiso que habíamos tomado con la CUT y con las otras organizaciones estudiantiles, y en donde el acuerdo que teníamos es que al intento de un golpe nos concentrábamos en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio. Nosotros cumplimos nuestra parte. Y vinimos porque nosotros teníamos claro, y porque el llamado de la Central Única de Trabajadores fue a ir a sus lugares de trabajo. Y eso fue lo que hicimos. Entonces llegamos aquí muy temprano, empezamos a ver qué iba a pasar, cómo se organizaba la gente. El rector nos llamó a una reunión en la rectoría para determinar cómo íbamos a actuar, porque había mucha gente, muchos estudiantes, muchos profesores, muchos trabajadores, y que, bueno, desde luego un llamado a que los que quisieran quedarse se quedaran, y los que quisieran irse también, libertad absoluta. Tuvimos una reunión y de la rectoría vimos el bombardeo a La Moneda. Este es nuestro lugar de trabajo. Yo aquí trabajo. Yo me voy a quedar aquí. El que quiera se queda. El que quiera, por favor, váyanse al tiro, porque estamos rodeados. Después no van a poder salir. Y se fueron algunos pocos. La mayoría nos quedamos. Eso yo creo que debe haber sido pasado la 1. A mí la hora se me... Y nos repartimos por escuelas. Todo este lote se va a la escuela de ingenieros, todo esto a la casa central, todo esto se va a la escuela de arte. Y a mí me tocó la escuela de arte. En la escuela de arte estuvimos un poco en el casino de la China, viendo que había café, había un poco de café, había un poco de azúcar, panes no habían, porque vamos a estar unos días seguramente aquí, máximo 2 días, y esto va a terminar. Nos quedamos cerca de 1000 personas en la universidad, la gran mayoría estudiantes, pero también otros académicos que quedaron junto al rector y personal no académico. Y el resto salió. Es decir, acá no hubo nadie de los que nos quedamos en que pudiese decir yo me quedé porque me cerraron las puertas. De hecho, no existían las rejas que hoy día existen. Era una universidad muy, muy abierta. Por lo tanto, los que nos quedamos conscientes de que lo hacíamos a riesgo de nuestras vidas y poníamos nuestra vida allí, digamos. Desde la Federación escuchamos al presidente Allende y que en sus últimas palabras ya planteaba en el fondo de que era evidente el triunfo del golpe, no se había quebrado el ejército o las Fuerzas Armadas no se habían quebrado, y habla de que la esperanza tenía que estar en el futuro. Es decir, otros hombres
superarán en este momento, qué sé yo, ¿no es cierto? Y por lo tanto el mensaje, la interpretación era clara. No había resistencia, el golpe se había impuesto. La verdad es que yo siempre he sostenido que fuimos muy ingenuos. Creímos, por ejemplo, que el Pinochet era mejor que Prat. Lo creímos, pues, ¿no? Un compañero nuestro de la dirección general del partido, ¿no?, en una asamblea, en un acto, un ampliado que hicimos en agosto, a finales de agosto, nos dijo: no, compañeros, si Pinochet es mejor que Prat, ¿no? Imagínate, o sea, nuestro nivel de conocimiento era impresionantemente bajo. Después supimos de la muerte de Allende. Te confieso de que en algún minuto, antes del accionar de los Hawker Hunter, pensé, ¿y qué ocurre si nosotros vamos? O sea, si planteo de que vayamos como estudiantes a La Moneda. Y me di cuenta que era algo absolutamente absurdo, no tenía ningún asidero aparte de ser un elemento simbólico y que iba a poner en riesgo la vida de las muchachos que iban ahí, porque yo sé que habrían enganchado con su federación, pero no era ninguna postura responsable ni que tuviese ningún valor más allá, digamos. Yo vivía en San Ignacio, en la calle San Ignacio, que podía llegar caminando, pero yo dije, yo no sé lo que vaya a pasar aquí, prefiero quedarme, ¿no? Prefiero quedarme y aquí está mi gente, porque tú sabes que este es tu lugar, ¿ya? Y prefiero quedarme y así lo hice. Llegó mucha gente, Víctor llegó porque tenía que cantar. Y él me había llamado y yo le dije que viniera. En algún momento me sentí culpable. Después llegué a la conclusión de que Víctor no necesitaba que nadie le dijera dónde tenía que estar, cuando tenía que estar. O sea, él iba a estar aquí cumpliendo su deber, claramente le dijeran o no le dijeran. Se decidió la universidad trasladar a la gente mayoritariamente a la Escuela de Arte y Oficios, porque era más sólida, más segura, más firme. Y ahí trasladamos, y yo le pedí a Víctor que se fuera a la Escuela de Arte para poder, venía con su guitarra, para poder estar, para poder un poco levantar la moral de la gente, qué sé yo. Y estuvimos ahí, estuvimos todo el día, todo el tiempo, digamos. Decidimos como a las 12 del día quedar en la universidad, porque se había decretado que iba a haber un toque de queda, que iba a ser como a las 4 de la tarde, y para no exponer a los estudiantes, que éramos muchos, no sé qué cantidad, pero seríamos 1000 estudiantes de la universidad, no sé, tanto en la Casa Central como en la Escuela de Arte y Oficio, y decidimos entonces con el rector y con la Federación de Estudiantes que permanecer en la universidad y salir al otro día de la universidad e irnos a las casas tranquilamente. Pasaron patrullas, buses con militares, fundamentalmente con marinos, me recuerdo una, pero no hicieron ningún ataque a la universidad. Pero todo el alrededor era tiroteo, y fuerte, y a tal nivel que cerca de las 4 de la tarde se discute, nosotros ya estaba claro que no había resistencia, y se discute cerca de las 4 de la tarde si era adecuado el que los estudiantes decirles, oye, vayámonos a las casas, o sea, terminemos la toma, y el golpe se impuso. Pero a esa altura no era posible, era tal la cantidad de tiroteo que había en los alrededores que no era responsable, y por lo tanto nos planteamos de que la gran tarea que teníamos era cómo resguardábamos a todos quienes habían acudido al llamado a la FEUT. Y
Y por lo tanto, esa fue la instrucción que empezó a entregarse también en todos lados, porque está claro, es decir, si iba a haber enfrentamiento, teníamos que ver de qué manera íbamos a ir a ese enfrentamiento. En las condiciones en que ya no hay ese enfrentamiento, ya estaba claro de que el golpe se había impuesto, como lo sustantivo era la seguridad, todo en función de resguardar a nuestras muchachas, muchachos. El rector conversó con las autoridades militares que en ese momento comandaban acá, habló con un coronel que hacía cargo de todo el operativo militar y le propuso que nosotros no nos íbamos a ir porque ya el toque de queda era muy pronto y que algunos estudiantes nos íbamos a quedar en la Escuela de Arte de Oficio y otros acá en la Casa Central, pero que todo iba a estar en absoluto orden, digamos, y que nos comprometíamos entonces a que ellos nos ayudaran, que en la mañana salíamos hacia nuestras casas. Esa fue la resolución que tomamos. Me fui a la Escuela de Arte Oficio al tiro, me juntamos con los compañeros, todo lo demás, armamos grupos de trabajo, ya tú te vas a tal parte, yo me fui al final, donde estaban todos los talleres, todo lo demás, al frente está la comisaría de los Pacos, me acuerdo, una comisaría de Carabineros que ya no existe, ahora hay un edificio ahí, y ahí me quedé con unos compañeros de publicidad, unos compañeros nuevitos que estaban recién entrando a todo este clamor de la lucha, les gustó, oye, invítanos, habían como 5 que habían entrado, era su primer año. Yo me quedé en la Escuela de Arte de Oficio, ¿ya? Llegamos ahí como las 4 y antes del toque cerramos las 2 puertas de entrada a la Escuela de Arte de Oficio y comenzamos más bien a hacer una actividad preparatoria para la salida del día de mañana, o sea, a tranquilizar a la gente. Habían opiniones más, a gente que pensaba que nuestra actitud debía ser más rebelde, otros que llamábamos a la calma y decíamos que ya no había posibilidad de enfrentar a un ejército y que era suicida salir a enfrentar a un ejército con armas y con todo lo de la ley sin tener nosotros nada, digamos. Y llegó cerca de las 6 de la tarde una patrulla militar y que pidió hablar con el líder de los estudiantes. Esto fue frente a la Casa Central, la FEUT estaba en un costado de la Casa Central, un poco más hacia atrás, detrás del Casino de las Chinas, detrás del Casino de La Pancha. Y cuando esa patrulla pide, vamos un grupo de dirigentes, va a cruzar el espejo de agua, el puentecito del espejo de agua para ir donde... Dice, no, solamente el líder, solamente el líder. Entonces me dice, no, solo no vayas, te van a matar. Pero había que, o sea, en esas nuevas condiciones había que hacerlo, me fui donde ellos, crucé solo. Y ahí me encuentro con un oficial, eran como unos 6 oficiales, entre ellos un oficial de Carabineros también. Y entonces dice que él tiene en corto, él tiene la responsabilidad de tener desalojada la universidad antes de las 12 del día siguiente. Que yo a él no lo conozco, pero que él lo iba a cumplir. Y yo le digo, bueno, ¿qué problema? Nosotros estamos en disposición de salir. Y me dice, ¿incluso ahora? Yo le digo, sí, incluso ahora. Pregunta si tienen buses. Dicen, sí, disponemos de buses. Y el oficial de Carabineros le dice, sí, pero estamos a minutos del toque. A las 6 de la tarde empezaba el toque de queda. Por lo tanto, no podíamos salir en esas condiciones. Y él se comprometió a que al día siguiente llegaba con buses con el objeto de ubicar a quienes aquí estábamos en puntos neurálgicos de la ciudad con el objeto de que después se fueran a sus casas. Ese fue el compromiso que adoptó. Me recuerdo que yo ya regresaba, ya nos separamos y me llama y me grita, digamos, yo voy a cumplir el que mañana esto está desalojado, por las buenas o por las malas. O sea, él lo iba a hacer. Yo le digo, no hay problema.
la danza de las balas empezó a hacerse más y más latente. Nos dimos cuenta que ya no podíamos cruzar la calle. O sea, ya de la escuela de arte no podíamos cruzar a la casa central. Empieza la balacera miércoles, fuego cruzado entre la vía Portales y los carabineros. Nosotros ahí así de guata al suelo, pa. ¡Ay, la cuestión! Fue brutal. Dijimos, no, hasta aquí llegamos. Brutal. Nosotros antes, entre Casa Central y la Escuela de Arte, cruzábamos abiertamente, no teníamos ningún problema. A partir de ese instante nos dice que no pueden cruzar esa calle, y empezaron ahí a colocar soldados, y el destacamento con que andaba, que era el primer destacamento que llegó acá, que fue de un regimiento de Quillota. Y los colocan, los ubican en la Villa Portales, enfilados hacia lo que es la Escuela de Artes. Un muchacho, me recuerdo, quiso cruzar la calle, le dispararon, ya quedamos ahí. Allí es donde nosotros empezamos a quedar ya rodeados. Y cuando cae la noche, empiezan a tirotear fundamentalmente a la Escuela de Arte. Al frente de la Escuela de Artes estaba Carabineros. Y por la Villa Portales estaban militares. Y se produjo un fuego cruzado entre ellos pensando que nosotros disparábamos. Por lo tanto, nosotros no podíamos movernos. O sea, tú te movías y la sombra, todo eso, y los disparos, y de repente era un disparar. De hecho, muchos compañeros trataron de volver de la Casa Central hacia la Escuela de Artes y se encontraron con esto, que tuvieron que volver a la Casa Central a gatas. Nosotros estábamos aislados allá en Chuchu. Al final de todo, terminan todo el último taller de ahí de la Escuela de Arte y Oficio. Y de repente se siente así oscuro y sentimos unos tarros. Nosotros hasta aquí llegamos. Y así, todos sentados en el suelo. Y de repente yo veo una linterna hacia los ojos y veo un compañero de lente, con barba. Nunca me olvido, no tengo idea de quién sería ese. Me dice, compañera Fedora, venimos a buscarlo. Sé lo que pasaron y que estaban acá aislados y que todo... Sabemos todo lo que sucedió, que habían francotiradores allá, y que ustedes estuvieron ahí entre fuego cruzado, así que nos vamos, este lugar es muy peligroso. Y los caros, vamos, primero vamos a sacar a la compañera, después los vamos a ir sacando uno a ustedes, así que tranquilidad. Y ahí con la linterna, todo, subiendo una escalera, nosotros habíamos entrado por los pasillos dentro de la universidad como corresponde, ahora ya estábamos saliendo por un lugar, yo no sé, una escalera, y abajo había como una especie de basural. Y ahí bajando y reptando, había luna llena, me acuerdo como si fuera hoy. Y yo quiero ir al baño, dije yo no hago aquí, ¿cómo? Estaba con 2 hombres, todavía nos quedaba, no comprendíamos lo que estábamos viviendo. Y yo estoy reptando de guata así, para ir al baño, y veo en el fondo a Víctor Jara con Patricio Pumarino, que es otro compañero, y me llaman. Ellos están parapetados contra una muralla, entonces yo empiezo a reptar y llego donde ellos. Y me abraza Víctor, estamos un rato abrazados, y yo lloro por todo lo que no había llorado antes. Y siempre me decía cosas por mis ojos. Yo me sentía en el cielo. Y esta vez fue la última vez que me lo dijo. Y le dijo a Pato, esta mujer tiene los ojos más lindos de toda la universidad. Como para calmarme, porque yo lloraba. Y me secó así, yo lo abracé y me dice, yo le digo, Bitoco, así, lo he escrito muchas veces esto, ¿eh?
y lo he dicho muchas veces. Y yo le dije, Bitoco, ¿cuánto material, Bitoco, para escribir? ¿Cuánto material? Y me dice, ya vas a ver, compañera, cómo vamos a salir de esta. Y nos abrazamos, ya me dice, ándate a tu sala, porque el oído, el olor a pólvora, los cohetes que no eran cohetes, eran balazos, eran balas. Y me fui a mi logia, y esa es la última vez que vi a Víctor Jara. Un profesor de educación física de la universidad, que era del departamento de deportes de la universidad, dijo, yo voy a preparar la comida. Y había gente también del economato que se había quedado, ya, de los trabajadores. Se había quedado también el practicante del policlínico de la escuela, por cualquier cosa, porque él estaba comprometido también con el gobierno popular. Y entonces comenzamos a tratar de pasarle los elementos para que preparara la comida de la noche a todos los estudiantes. Y al poco rato nos empezaron por ambos lados, por el lado de lo que era antes la Escuela Normal Abelardo Núñez, por los techos de la Villa Portales, a disparar hacia la escuela. Nos cortaron la luz, después nos cortaron el agua y todos los teléfonos, ¿ya? Entonces nosotros no teníamos en esos momentos comunicación con la rectoría, con la gente que se había. El otro grupo se quedó acá en la Casa Central, la gente del pedagógico, gente de la Facultad de Química, gente de Ingeniería se quedaron acá, de Ingeniería Civil, y el otro grupo nos quedamos en la otra escuela. Por lo tanto no se pudo hacer comida, no se pudo, quedamos ahí, y la gran mayoría de la gente estaba en los comedores. Cuando ya empezaron a disparar con muy fuerte, nos metimos debajo de las mesas de los comedores, tendidos en el suelo, y en algún pasillo de la Escuela de Arte Oficio le dispararon a una compañera aquí en la mandíbula. Y ella fue la que tuvimos que sacar con muchos problemas, trasladarla con una ambulancia al Hospital San Juan de Dios. Ella se salvó y hoy día vive en Milán. Tuvo una muy buena atención esa noche. Por suerte había una persona, un médico de izquierda, que la atendió y después le siguió su tratamiento por varios años, ¿ya? Para recomponerle su rostro. Y bueno, nuestra compañera Mariana en La Vega se salvó de esa terrible. El que no se salvó fue el camarógrafo de la Universidad de Chile, del canal de la Universidad de Chile, el salvaje Hugo Araya. Hugo Araya muere, él estaba cerca del estadio y lo fueron a buscar unos compañeros, se llamaba José Vallejos, uno, Dilmo Robledo y Juan Carlos Ruiz, lo fueron a buscar para acompañarlo, porque resulta que uno de ellos, Juan Carlos Ruiz, había estudiado en la Escuela de Arte, entonces sabía cómo y por dónde traerlo para evitar esta balacera. Lo trajeron, pero al tratar de cruzar hacia el casino de la China, había un espacio, habían unos, ¿cómo se llaman estos? Pedestales con propaganda. Movieron uno y la balacera fue al tiro. Entonces, se devolvieron para pasar por el otro espacio, movieron otro pedestal, pero Araya se movió junto con eso y le llegó una bala. Yo tenía unas nociones de primeros auxilios y ahí yo me enteré de lo que había pasado. Le llegó un disparo de guerra, ¿ya? Y le llegó en la espalda. Y en esos momentos yo llegué, cuando yo los compañeros lo tenían como estabilizado, tranquilo, arriba de una frazada. Yo lo miré a ver qué se podía hacer y tenía en el costado izquierdo de su espalda un boquete que sería así. Nosotros no sabíamos qué hacer. Habían otras personas que le sacamos, no le sacamos. ¿Qué se hace? Me acuerdo que
tocando se sentía el metal, pero tú tocabas el metal y sabías que eso estaba produciendo también como un tapón para que no saltara más sangre, ¿no? Si se le sacaba el tapón, nosotros no teníamos con qué. Iba a tener gran pérdida de sangre y iba a tener, y Hugo podía morir ahí. Y eso no era lo que eso era lo que uno tendría que evitar, porque se suponía que mientras tanto habían compañeros de los que estaban de ahí un poco más allá afuera, tratando de que aquí llegara una ambulancia para atender a Hugo Araya. Nosotros curiosamente teníamos teléfono y por lo tanto llamábamos a la Escuela de Arte y íbamos sabiendo cómo estaba. Y el rector llamó a distintos lugares para pedir una ambulancia, que teníamos una persona que se estaba desangrando, y le decían no podemos acudir allá porque es zona de tiroteo, es zona de tiroteo. En ese trámite estuvo la gente, yo creo que toda la noche, tratando de que aquí llegara un servicio de asistencia para que lo viniera y se lo llevara. Pero mientras tanto yo dije, bueno, me voy a quedar con él, ¿ya? Don Enrique levantó delantales blancos pidiendo una ambulancia para Hugo. Por supuesto que no la mandaron. Fue terrible porque Hugo se desangró lentamente. Me quedé toda la noche con él. De repente era oscuro todavía y él empieza a sentirse cada vez más agotado. Y él decía, no siento las piernas, no siento la rodilla, no siento mis pies, no siento los brazos. Él empieza a sentirse así y lo empiezas a sentir tú con una transpiración helada. Cada vez se lava más, cada vez estaba más inquieto, cada vez su voz era más tenue, ¿no? Él habló de su familia, él tenía una hija o un hijo, no lo recuerdo bien, ¿ya? Y hablaba de su compañera, que era su señora. Él hablaba de su trabajo. Tú te das cuenta que ella se queda dormido, que ella muere. Tú te das cuenta que él murió y que no se pudo hacer más, ¿no? Llegó la mañana, él ya estaba muerto y empiezan a haber más tiroteos, porque ¿sabes lo que te pasa? Que empiezas a sentir estos tiroteos, empiezan a entrar al lugar donde nosotros estamos y se siente un olor a pólvora tan fuerte, pero a la vez se siente con el olor a transpiración de él y el olor a la sangre de él. Entonces hay una revoltura que te acompaña en las narices, ¿ya? Que te acompaña toda esa noche, que te acompaña, pero... Ay, perdón. Yo estaba en la oficina, que es la Secretaría General, que es la primera oficina del primer piso que se entra a mano izquierda. Estaba yo con Carlitos Pérez. Cuando escuchamos a través de una radio o un megáfono que repetían que los estudiantes deben abandonar la universidad dentro de tantos minutos si no se la bombardeaba. Bombardeada, decimos, no puede ser. Y hasta que en un momento dado fue como una gran masa de aire y como un gran ruido que nos tiró por los aires a nosotros, y fue el primer cañonazo que da justamente en la Secretaría General. Nosotros al mirar vimos solamente un boquerón inmenso que pasó, los vidrios con mucha facilidad, pero los muros de cemento también. O sea, pasó justo entre medio por así decir, de nosotros. Nosotros estábamos en la orilla y pasó el primer cañonazo. Hasta que sentimos un estruendo
que yo dije, aquí morimos. Y la puerta de la escuela de arte, que era de fierro, no sé si será la misma, le dieron con un cañonazo. La doblaron y se metieron los milicos a la escuela de arte. Y dan una patada, no sé, eran decenas, y en mi sala dan una patada. Y yo me paro así, y yo tenía el pelo muy largo, y me toman del pelo y me tiran al pasillo. Las armas, perras comunistas, las armas. Putas comunistas. Maracas de la UP. Las armas. No tenemos armas. ¿Dónde? Patadas, combos. ¿No separan a los hombres de las mujeres? Y nos llevan al primer patio de la escuela. Y todos de guata. Yo veo así, ya habían muchos más. Así que nosotros quedamos como adelante. Eran decenas, por no decir centenas de cuerpos. Todos tirados. Era con las manos en la cervical. Y ahí comenzaron un simulacro de entrar los militares. Hicieron un simulacro en la sala de clase, disparando hacia arriba, haciendo tirar los vidrios, las puertas, con metralletas, ráfagas, y diciendo ¿dónde están las armas? ¿Dónde están los francotiradores? Decían. Y destruyendo pero la sala de clase así, pero a todo dar, haciendo un simulacro terrible. Y después nos colocaron entonces a todos formados ahí en la cancha de hockey que ahí había en la Escuela de Arte y Oficio. Largas horas. Ese día estaba con sol, hacía calor, el día 12, y rodeado por militares, muchos jóvenes militares conscriptos que habían sacado de los regimientos de la Cuarta Región, pero no le contaron que iban a ese hecho, no a tomarse el poder, digamos, sino que le contaron que iban a una campaña nomás, como siempre. El oficial a cargo, Morembrito, que después supimos que era él, separó en una primera instancia hombres de mujeres. Después pidió que se separar a los estudiantes extranjeros. Después que se pararan y los llevaban hacia el interior de la Escuela de Arte a los jardineros y a los empleados de servicio. Y nos dejaron al resto, que eran básicamente académicos y estudiantes, en una cancha de baby fútbol al costado del gimnasio en ese tiempo de la Escuela de Arte. Con nuestro compañero Gregorio Misael estaba ahí, dirigente, ¿no es cierto? Un dirigente brillante, 22 años, y él nos hablaba, y nosotros todos sentados en el suelo, y nos hablaba, nos calmaba, nos daba la contención con una tranquilidad, con una paz. No, compañero, vamos a salir de esto. Calma, tranquilidad, vamos a salir adelante. Cálmense, por favor, que no quiero que entre para ustedes la angustia ni nada. Estamos juntos, vamos a salir juntos de esto, por lo que hemos luchado. Aquí está puesto en juego todos nuestros valores, nuestros principios. Ya. Todo eso él nos hablaba y disparaban, empezaba a disparar, caían los tubos ahí de ensayo, toda una locura, y todo así, ya de guata, todo de guata al suelo. Disparar, sin cesar. Arriba, putas maracas, concha de su madre, ya. Mano en la nuca, culatazo acá, puntapié. Y así nos fueron sacando. Salimos al patio, mirando, todos tirados en el suelo, todos tirados. Una cuestión, pero así como dantesca. Todo cubierto.
Sí, de hecho yo cuando después volví, después de 17 de la universidad, no podía ingresar, no podía porque era tal el horror de acordarnos, de ver tanta brutalidad, y de ahí ya, no sé cuánto rato estuvimos ahí, después parados, nos llevaron a una sala, ahí nos tuvieron, nos insultaron, todas de guatas en el suelo también, en la sala todas amontonadas, las mujeres, y incluso una compañera nuestra estaba embarazada, tenía 4 meses de embarazo, empezó a sangrar, le dijimos que por favor, hablamos ahí con uno de los cabros que eran todos del servicio militar, porque todos eran gallos que venían de La Serena, eran todos cabros que estaban haciendo servicio militar, con vitro naranja, todo lo demás, y se notaba inmediatamente. Bueno, de ahí le pedimos para que le brindaran un poco de ayuda y todo lo más, bueno, la trataron súper mal y ahí la sacaron a ella, le dijeron que se sentara, con suerte que se sentara. Y ahí que no iban a hacer nada más. Y nosotros seguíamos ahí de guata. Nos sacan de la escuela de arte y trotando con las manos en la cervical, de repente alto, y nos ponen en una muralla. Es una muralla que está antes de llegar a la Alameda, a la calle perpendicular. En ese tiempo se llamaba Sur, Avenida Sur, no sé cómo se llama ahora. Bueno, nos ponen ahí en esa muralla y es que éramos muchas mujeres. Y manos arriba y un pelotón de fusileros. Y le dice el mayor, yo no sé si sería mayor, y le dice, a la orden de 3 disparen. Y todos dijimos, morimos, nos van a matar. Y como una película pasa, después conversaba con amigas, pasan en la mente y toda como la vida tuya. Los seres queridos, los hermanos, los papás, los amores. Y manos arriba, los disparos. Y en mi caso yo no quiero abrir los ojos, porque creo que estoy muerta. Y mire, y los abro y miro y hay cuerpos caídos. Después supe que esto se llamaba simulacro de fusilamiento, que es una tortura que la repitieron miles de veces. Y a nosotros nos sacaron llegaron con metralletas así y nos hicieron salir. Bueno, era bien impactante porque era metralleta calada, nosotros no teníamos nada. Entonces fue... Además, los tipos, bueno, actuaron muy brutalmente. A mí no me hicieron nada, no te digo, a mí no, en ese momento no, pero me sacaron con la mente. O sea, yo salía adelante y nos sacaron así con metralleta y nos pusieron en una fila. Bueno, cuando yo iba saliendo apareció Ciel, que era el presidente de la Federación de Estudiantes, que le hicieron 2 simulacros de fusilamiento, y él se acercó y me dijo, no, si va a pasar este momento. Y era una cosa que uno quedó aterrada, porque él actuó muy valientemente, porque frente a las ametralladoras que tenían los tipos ahí, las metralletas. Y le dispararon a los costados, al frente, arriba, a todos lados. Tú te imaginas lo terrible que debe ser que te hagan un fusilamiento psicológico, preguntándole dónde estaban las armas, dónde estaban todas las armas que nosotros guardábamos. Nada. Bueno, nos pusieron en una fila y nos llevaron caminando, y yo por años sentí la metralleta aquí, porque yo la sentía aquí atrás, digamos, el tipo iba atrás mío. Y claro, nos llevaron, nos subieron a 3 micros. Ahí yo fui con la Inés Kirber,
dentro de todas las mujeres que íbamos, 3 micros de mujeres, de todas partes, de la estudiantes, académicos, de la gente que trabaja en la guardería, distintas mujeres, y llevaron las micros nos llevaron primero frente al Ministerio de Defensa, que estaba ahí en Nataniel, y ahí pusieron las micros. Parece que ellos iban a sacar gente del ministerio, ¿no? Porque había disparos. Se bajan los valientes soldados a parapetarse y nos dejan solas en las micros. Y empiezo a sentir la misma sensación cuando estaba en la logia, en la universidad, cómo se quebran los vidrios con las balas. Sí, se pasaban. Y nosotros de guata, en los pasillos, en el interior, entre los asientos. Yo de repente levanto la cara, la cabeza, y veo a don Enrique Kirber, a mi rector revolcado. Andaba con un traje oscuro, así, o negro o azul, pero él siempre se vestía impecable, revolcado, y hasta chascón, con los milicos, con los fusiles apuntándole. Y yo grito, van a matar a don Enrique. Van a matar a don Enrique. Y todos empezamos a gritar. Y don Enrique caminando con una dignidad, con una simpleza, con una tranquilidad que nos dio a nosotros incluso. Llegó la tarde y, aparte de disparar por encima de nuestras cabezas, emplazaron una ametralladora detrás de nosotros, y eso fue muy, muy duro, muy terrible. Después de eso se calmó un poco la cosa y nos hicieron sentar, y en ese momento Fernando Balmaceda, que era el director del Departamento de Cine y Televisión de la universidad, era el jefe de esa área, y estaba con todo su equipo y su equipamiento para grabar, para filmar en ese tiempo la visita del presidente Allende. Él se para y le dice a Morembrito que él estaba ahí en un trabajo, que estaba con toda su gente y con un equipamiento de cine que era de alto valor. El oficial lo autoriza para retirarse con su personal y le indica que desarrolle un listado. Fernando Balmaceda hace el listado con toda su gente, que eran 8 o 10 personas, camarógrafos, iluminadores, etcétera, todo el equipamiento que ustedes conocen. Fueron leídos los nombres de cada uno, y para mi sorpresa, al final también aparece, Balmaceda me nombra, Mario Navarro. Y cada uno de nosotros nos paramos y quedamos libres. Lo que hizo Fernando Balmaceda es agregarme al grupo de la gente de cine. O sea, yo era el jefe de Fernando Balmaceda y obviamente me conocía. Él me contaba después que él no logró reconocer en las caras de los que estábamos sentados a alguien más, porque él claramente pensó agregar a quien pudiera reconocer. Yo salí en la práctica de la Escuela de Arte y Oficio el día 12, así, entre comillas, como cineasta.
Fuimos las primeras en pisar el Estadio Chile, las mujeres, las de la Universidad Técnica del Estado, las que llegamos ahí. Así que ahí nos fueron sacando, pues ya a esta altura los suecos ya tanto trotar, que nos hicieron trotar. Así que ahí trotando y disparaban. Después correr para allá, disparaban. Así que todo simulacro de fusilamiento. O sea, horroroso. Como a las 3 o 4 de la tarde, a mí, al grupo que estábamos en la Escuela de Arte y Oficio en buses, de la empresa Transportes Colectivos del Estado al Estadio Chile. Llegamos allá, nos pusieron en fila haciéndonos trotar, ya con las manos en la nuca, y por largas horas. Ustedes saben que los militares no son muy rápidos para sus trámites. Cuando uno se va a inscribir al servicio militar, pasa horas esperando que lo llamen para que lo examinen. Así era acá también. Horas y horas para que anotaran el nombre de cada uno, lo trataran mal, le pegaran, los empelotaran, porque así fue, y te hacían abrir las piernas con la mano en la muralla, las piernas bien abiertas, te pegaban en los testículos, golpes en la espalda, y qué hacías tú, dónde estabas, etc. Ahí nos encontramos con nuestra realidad, porque en el fondo estaba muy enojado la señora militar con nosotros. Apenas pasamos por un callejón y se nos golpeaba cada vez que pasábamos. Nos gritaban, nos insultaban. Putas maracas, en vez de estar en sus casas haciendo las cosas y ayudándole a sus mamás, cocinando, lavando, planchando. Se la pega a usted, mire, están guayando acá, metida en esto, pero van a ver nomás. Cada uno de nosotros, van a ser 10 de ustedes, cada uno de nuestros soldados que han caído en esta lucha, ustedes van a, contra el marxismo, que si todo lo más, ustedes van a caer 10 de ustedes, uno nuestro por 10 de ustedes. Así que prepárense. Ya. De ahí adentro del estadio, los lugares donde estuvimos, ponían un foco, esto no es nada potente así, nos hacían cantar. Soldado, amigo, el pueblo está contigo. A ver, ya, canten, ¿qué otra más? Y nos hacían todo eso. Mire, se podría desaparecer todo, pero los marxistas jamás, porque ustedes son el cáncer los vamos a tener que eliminar a ustedes, uno por uno, a todos, desaparecer de la faz de la tierra, porque son el cáncer, en todos lados los marxistas. Así que ya saben ya lo que les espera a perros y perras comunistas y a todos. Bueno, a todo esto iba llenando y se empieza a llenar, el estadio se llena. Fue el centro, y lo digo aquí en todos lados, fue el centro de tortura más grande que yo creo que ocurrió, donde ocurrieron las peores atrocidades. Porque ahí se tiraban compañeras, de arriba se tiraban compañeros, gritaban ahí, ¡pah!, se tiraban. Abajo pegaban un grito y ahí se tiraban hacia abajo. Se suicidaban, preferían eso a que... mira, tú para ir al baño, te tenías que hacer pipí, o sea, tú casi orinarte, apenas ir al baño, bajarte los pantalones y todo manosear, te manoseaban por todos lados. Y para hacer pipí, así con la puerta abierta, todo lo demás, y después puros manoseos. Y ahí nos decían, las vamos a violar a todas, no se escapan, no se van a escapar, las vamos a violar. Así que el centro de horror, el epicentro del horror y de la tortura fue el Estado de Chile, o sea, el Estadio Víctor Jara. Los boinas negras que estaban en una parte a cargo de eso, nos golpeaban, porque de repente tú dejabas de trotar o te estabas cansado y te decías, trota, pues huevón, ¿ya? Y te pegaban el cachazo en la espalda con el fusil, te golpeaban. Después fueron llegando muchos trabajadores de todas el cordón Cerrillo y el cordón Vicuña Maquena. Se llenó de trabajadores, muchos trabajadores de edad, algunos se desmayaban y caían al suelo de ahí de la entrada del patio del Estadio Chile, y yo veía como los boinas negras pasaban por encima de ellos caminando así,
caminando como una alfombra. No, eran chatos terribles, terribles. Y así se fue hasta que entramos llenando el Estadio Chile de bote a bote, hasta tarde de la noche, que ya no cabía nadie más en el Estadio Chile. Tanto en las tribunas como en la cancha, repleto, entre trabajadores, estudiantes, jóvenes de enseñanza media que los encontraron en la calle y los llevaron, de todo nivel. El trato era terrible, el trato era indigno, digamos. Los garabatos eran los peores, el trato vejatorio de tratar de menospreciarte en tu dignidad. Ustedes son presos de guerra nuestro, no sé si nos gritaban por los parlantes. Ustedes son una lacra, la lacra del marxismo. Ustedes son los que causan el mayor daño en nuestro país. Aquí les vamos a enseñar lo que corresponde hacer con ustedes. Hemos colocado 4 ametralladoras .50 en cada una de las esquinas del estadio para que el primero que se mueva, estas ametralladoras no matan, sino que además cortan, decía. Así que el primero que desobedezca nuestras órdenes va a ser acribillado. Y muchas amenazan, pero insolentes. Sí, en un momento dado, sentado arriba en la galería, se veía una persona que estaba agachada, con sus manos ahí entre su cara, que estaba como solo, y preguntando quién era, nos dijeron que era Víctor Jara, que lo habían golpeado y que lo habían dejado ahí arriba solo en una parte de la galería. Ya estaba golpeado ya más que totalmente. Cuando nosotros llegamos, él ya había llegado, ya había entrado al estadio. Yo entré y ya estaba Víctor ahí en la cancha con sus ojos morados. Le habían golpeado las manos y la cara. Y su ojo absolutamente morado, con un derrame. Al mismo tiempo habían llegado los trabajadores del Siglo, del diario El Siglo. Y entonces se puso en la tribuna con ellos. Tenía conocidos de ahí, entonces se puso con ellos. Y nosotros nos ubicamos en un sector lateral a donde estaba Víctor Jara. Así que lo veíamos, nos daba mucha pena cómo estaba. Bueno, y después ya a mí me tocó, el día que me tocaba irme al Estadio Nacional, después de varios intentos que nos trataron de llevar, que salgamos, que nos hacían una fila y nos salíamos. El día 14 debe haber sido el día que yo me fui al Estadio Nacional, y en mi grupo de 50 que nos colocaron, en un momento, yo no me había dado cuenta, pero en un momento llega el militar que había golpeado a mucha gente en las tribunas, dentro de ellos al Litre Quiroga, que también lo sacaron y lo bajaron al subterráneo después de haberlo golpeado en las tribunas, a presencia de todo el estadio lleno. Golpearon con la cacha del fusil de este militar, se la quebró en la cabeza y empezó a sangrar Litre Quiroga. Litre Quiroga era el director general de Gendarmería. Era un hombre muy alto y muy robusto, pero inmensamente alto, más alto que cualquiera de los militares que se había acercado, que también era alto, más alto del que lo golpeó en la cabeza. Así que les costó mucho tratar de dominarlo y para llevarlo, porque ellos lo que querían hacer era llevarlo a los subterráneos a torturar, y él se negaba a irse de la tribuna. Y primero le puso la pistola en la cabeza y trató de dispararle, pero cuando se vio que todo el estadio estaba lleno y ese ruido de silencio, pero de consternación que teníamos todos nosotros, bajó su pistola y pescó el fusil y le golpeó la cabeza. Bueno, te contaba yo que al final, cuando estábamos por salir del Estadio Nacional, en ese grupo de 50 se acerca este mismo militar, un militar de cara rojiza, media rubia, coronel debe haber sido porque tenía grado,
y de pelo rubio también, ya, que era el mismo. Me preocupé de eso, que había golpeado a Litre Quiroga antes en la tribuna en los días anteriores. Y de repente nombra a Víctor Jara Martínez, dice, usted no va, y lo saca de mi fila. Ahí yo me di cuenta que dentro de los 50 estaba Víctor Jara y saca a otro académico de ahí. Un cabro relativamente joven, mayor que nosotros, unos 10 años. Yo tenía en ese tiempo 21 años, él de haber tenido 31 o 32, lo saca también. Ustedes no van, dijo, al Estadio de Chile. Los separaron, los sacaron y los colocaron antes de la mampara de vidrio, a Víctor Jara aquí, al otro compañero acá a este otro lado. Y de esas casualidades que yo estaba en la cola de la fila, digamos, en la fila, y yo podía mirar por el pasillo de la puerta de salida y vi a Víctor Jara, veía a Víctor Jara parado, a los dos los veía ahí. Y como esa cosa instantánea, yo le hago... Entonces Víctor, que andaba vestido todo de negro, con un Beatle negro y un pantalón negro, me dice, me van a matar. Y esa fue la última vez que yo lo vi. Con un altivez que no me olvidó. Eso lo declaré después, posteriormente, a los organismos de derechos humanos de investigaciones, y me mostraron muchas fotos de quién había sido el que lo había separado de la fila. Y yo ese día, cuando lo separó, dije yo, mi mayor aporte puede ser mirar bien a este weón que está separando a Víctor. Y le miré el rostro miles de veces, que no se me vaya a olvidar este conche de su madre, perdón, ¿ya? Y el día que me mostraron la foto, en todas las ocasiones que me lo mostró investigaciones, que después cuando vinieron los abogados que estaban defendiendo la causa y condenando querellando a Barrientos, que vivía allá en Estados Unidos, me mostraron la foto, yo siempre lo reconocí. Y hoy día cuando lo miro en los diarios, en las revistas que aparece él, yo estoy convencido que él fue el que después golpeó a Víctor Jara y hasta matarlo, ¿ya? No, siempre nos dijeron que íbamos a ser trasladados a un recinto donde había mejores condiciones, por así decir. Después se empezó a saber que era el Estadio Nacional y salimos nuevamente por un callejón de joven de los militares hacia las micros donde nos trasladaron al Estadio Nacional. Yo ese día inclusive creo que ya iba a salir del estadio, no me acuerdo qué fechas son, y vino dos carabineros a buscar preguntando por Juan Martínez. Yo tontamente dije, yo soy. Y ahí me fui a donde había un cuarto que había arriba, donde estaban los fiscales carabineros. Y ahí tenían un afiche mío, que ese afiche lo tenían botado en el suelo, un afiche, justamente. Entonces ahí me empezaron como recibimiento, fue un golpe que se hace con las manos cerradas en los oídos, que te cierran así en los oídos y si es fuerte como que todo el aire, no sé de qué forma sale, digamos, como recibimiento. Y ahí dijeron, ya, ahora tienen que saltar la pepa de qué va a pasar, dónde están las armas. Lo único que preguntaban ellos era por armas, ¿dónde están las armas? Armas que indudablemente no había absolutamente nada. Y ahí con toda una tortura, porque de alguna forma fui amarrado, fui golpeado, y en el momento dado que ellos van a almorzar, al parecer me dejaban amarrado, colgado las manos, con las manos atrás.
y estuve yo creo que 1 hora por lo menos con las manos colgadas. Yo eso lo había alguna vez quizás leído o escuchado, pero nunca pensé que yo iba a vivir esa realidad. Me pusieron en el fondo un saco en la cabeza con el cual era tapado y ahí era golpeado. Y también tuve 2 procesos, 3 veces que me iban a fusilar si no decía dónde estaban las armas. Bueno, ahí en ese momento uno piensa en la mamá, en los hijos y se despega, ¿no? Uno piensa, bueno, en realidad también fui ahorcado 2 veces, pero como que la horca es más fácil de morir porque te empiezas a dormir. Te empiezas a dormir cuando eres ahorcado, que de otra forma que cuando solamente con golpe. De ahí estuve hasta que en la tarde, como estaba tan mal, me sacaron a uno de los pasillos que hay para pasar al estadio. De ahí me dejaron botado, cuidado por un militar. Hasta que apareció el otro día el doctor Yadresis con el coronel general Espinosa, porque la gente le comentaban a ellos que me habían visto la forma que me sacaron y que me han ido a botar ahí al lado del estadio, a la pasada. Así que ellos fueron para allá y el doctor Yadresis le pidió a Espinosa, le dijo, oiga, ¿sabe qué? Si es un prisionero de guerra, lo menos que tiene que sacarlo aquí, no puede dejar que se muera aquí. Así que gracias al doctor Yadresis, en el fondo me llevaron al hospital que había dentro del estadio, en el cual tuve creo que 4 días sin despertar. El día 28, toda la universidad, los que no estaban en el Estadio Chile, bueno, vinimos a cobrar sueldo. Teníamos que, la situación era muy compleja, ya sabíamos qué había pasado, etcétera. En el momento de cobrar mi sueldo se acerca un civil, me toma del brazo. Esto fue más o menos en la zona que actualmente es el Planetario, en ese sector, hacia ese sector. Ahí estaban las filas, bajo cada inicial del apellido. Se acerca un civil, me toma del brazo y me dice, mi teniente quiere hablar con usted. Y me traen a la Casa Central. Me entregan a una patrulla militar a la entrada de la Casa Central. Ahí me empiezan a pegar nuevamente, como así lo hicieron en la Escuela de Arte y Oficio, culatazos, etc. Y me suben de esa manera a la oficina del rector. Ahí la imagen fue bastante fuerte, muy fuerte. Eran oficiales del Ejército de Chile con sus botas sobre el escritorio del rector. Habían papeles en el suelo, todo, digamos, desarmado, destruido, desparramado. Me tiran al suelo y, bueno, me siguen pegando, etc. Y garabatos, y, en fin, ese tipo de cosas. Me amarran fuertemente los brazos atrás, me hacen pasar, era un cordel y alambre por el cuello, de tal forma que yo no me podía mover. Me arrastran al pasillo sobre los vidrios que estaban dispersos producto del bombardeo a la Casa Central. Así fueron llegando posteriormente Ricardo Núñez, el profesor Antonio Clemente, un antiguo profesor de la Escuela de Arte, un profesor de matemáticas, que prácticamente había sido profesor de todos los que habían pasado alguna vez por la Escuela de Arte y Oficio. El ingeniero Felipe Richardson, del área de planificación de la universidad, el profesor Isamit, a cargo de perfeccionamiento del personal de la Casa Central. Esos son los que recuerdo. Es posible que haya habido otro compañero más, pero no recuerdo. Por lo menos yo estaba casi al final de la fila. Delante mío estaba Ricardo Núñez, tirados en el suelo, todos amarrados. Nos pegaban. A Ricardo Núñez le rompieron la cabeza con
soltándole el fusil, el cañón de la ametralladora sobre la cabeza. Así la tomaban y soltaban la ametralladora y le rompieron la cabeza. Pasaba un civil en que indicaba que nos pegaran más. Era un ex directivo de la sede de Concepción. Era duro, fue muy duro todo eso. En la tarde nos sacaron amarrados tal cual y nos subieron a un camión con barandas altas amarrados. O sea, entre dos milicos nos tomaron y nos tiraron por encima. Así nos llevaron al Estadio Nacional. Y del Estadio Nacional, algunos después a Chacabuco, a otros recintos de reclusión y tortura. A Ricardo Núñez y a mí nos acusaban de lo mismo, enfrentamiento a las Fuerzas Armadas el día 11 en la Universidad Técnica del Estado, lo que era absolutamente falso. En la universidad no hubo enfrentamiento porque ni los estudiantes, ni los profesores, ni los funcionarios teníamos armas, nunca las tuvimos. Nuestro rol, nuestra función era otra. Por lo tanto, fue con esa acusación nos pasaron a la cárcel pública. Fuimos compañeros de celda durante varios meses con Ricardo Núñez hasta el momento que se les ocurrió que ya podían soltarnos, producto de que el militar que estaba como rector en la Universidad Técnica, producto de la intervención militar, y el jefe de plaza militar declararon oficialmente, mediante bandos, que en la Universidad Técnica no hubo enfrentamiento militar el día 11. No hubo porque nosotros no estábamos en guerra con nadie. Cuando vino Jarpa a la universidad, yo sí eso lo presencié. Yo estaba en mi escuela. Llegó a la Escuela de Artes, iba a hacer un recorrido, pero tuvo un rechazo en la Escuela de Arte. Por supuesto no pudo llegar a pedagógico, no. Y de allí se venía a mi escuela, a la Escuela de Construcción Civil, para hablar con los chicos de acá. Pero supieron los compañeros y vinieron hacia acá, y lideraba Gregorio Mimisa, Juan Martínez, estoy dando nombres porque así fue, salieron ellos en el diario, Juan Carlos Ruiz y otros compañeros que eran dirigentes. Llegaron a mi escuela y esperaron que llegara. Cuando viene él y todos los compañeros que venían detrás lo reciben y le sacaron la mure, le pegaron. Ahí en mi escuela no lo dejaron entrar y por eso después salieron en el diario que lo agredieron y todo. Y por ello pierde la vida Gregorio Mimisa, quien es asesinado en una sala de la Escuela de Arte después. Y él, en el Estadio Chile, un amigo que era militar del barrio, de esos que tú te crías en tu barrio desde chico, y que entró a la escuela militar de la FASH, me parece, ¿no? No recuerdo de cuál escuela de las ramas de la Fuerza Armada, pero él lo vio en el Estadio Chile y le dijo, en algún momento te voy a sacar, no sé. Tú eres mi amigo de infancia, entonces algo puedo hacer por ti. Y lo sacó. Nosotros no nos dimos cuenta. Él pasó por la casa de su polola, que quedaba cerca de su casa. Se fue a su casa, su mamá le sirvió almuerzo y en esos momentos que estaba almorzando, llegó el camión con la caravana dirigida por Brito. Y le dijeron a la mamá, no, si te lo traemos al tiro, un ratito lo vamos a tener y después se lo venimos a dejar, señora. Una cosa así, la mamá rogándole por qué lo llevan. Bueno, ellos volvieron con él acá a la universidad. Lo pusieron en una sala de clase, lo amarraron y lo fusilaron aquí mismo en la universidad. Lo torturaron, después lo llevaron a los hornos de
metalurgia, no pudieron quemarlo y después lo dejaron botado, supongo yo, fuera de la universidad, en algún sector acá cercano, y alguien después lo recogió y lo llevaron al patio 29. Mi padre trabajaba en impuestos internos, en el Ministerio de Hacienda, y en aquellos tiempos él consiguió, o sea, primero de todo estaba en un puesto importante y consiguió a través de contactos que por favor me ubicaran y me sacaran del estadio. Me sacaron del Estadio Nacional, mi padre entró al Estadio Nacional a sacarme personalmente, me trajeron al Ministerio de Defensa, donde me hicieron prometer, primero que todo, que yo no podía salir de Chile, segundo, que tenía que quedarme en mi casa guardado sin salir de mi casa por ningún motivo. Y con mi familia he decidido de irme a Teodoro Schmidt, un pueblito que queda al lado de Temuco. Yo salí, como tú decías, una tarde del día mediados de octubre, junto a otro compañero que ya nos habíamos puesto de acuerdo cuando saliéramos, éramos 3, y como las casas nuestras nos quedaban más retiradas del estadio, nos dejaron en libertad como 10 minutos antes del toque de queda, que era a las 9 de la noche. Y formados ahí frente a la salida del Estadio Nacional, abrieron las rejas de salida y partimos así como medio corriendo para ver qué podíamos tomar a esa hora. No había micro, no había nada, y pasó un taxi, me acuerdo, chiquitito, un Fiat 1100 todavía me acuerdo, y le dijimos vamos a la Villa Frey, donde uno de los amigos nuestros, de los 3 que íbamos, compañeros también, nos llevó a la casa, al departamento de la hermana, en la Villa Frey. Ahí pasamos la noche, nos comimos todo lo que había en el refrigerador de la hermana, que había muchas cosas ricas, hace mucho tiempo que no comíamos. Había toque de queda, eso. Estoy hablando que era 12 de septiembre. Nos largaron a las mujeres, váyanse a sus casas, y nos dijeron, hay toque de queda, tienen que caminar con los brazos en alto, si reciben órdenes de militares de parar, tienen que parar inmediatamente, porque ellos tienen orden de matar. Y así nos fuimos. No sé cómo llegué a mi casa. Hemos esperado medio siglo para este momento. La exposición que estamos presentando fue, sin saberlo, el último trabajo de la Secretaría Nacional de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado. En memoria de nuestros 5 compañeros de trabajo, cruelmente asesinados o desaparecidos: Hugo Araya González, reportero gráfico; Marta Vallejo Buchman, del equipo de Cine TV UT; Carlos Acuña Álvarez y Luis Emilio Recabarren González, desde su rol como montajistas del taller gráfico; y de Víctor Jara Martínez, músico, artista, por la vida siempre. Muchas gracias.
luchar. Mi patria con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastra a Cristo.